Muy buenos días a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi nombre es Jesús Barbosa. Somos un estudio jurídico especializado en el derecho penal militar policial, constitucional, contencioso administrativo y básicamente en el planteamiento de casos concretos cuya solución se dan a partir de la probanza que se ejerce en el expediente administrativo, sea disciplinario o sancionador, sea en la Fiscalía Militar Policial o en la Fiscalía Civil, contenidos en la etapa de investigación preliminar o la investigación preparatoria y lógicamente también si se da una acusación fiscal o juicio oral. Bien, nuestro celular de contacto es 98 92 44 962. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.barbosaabogado.com y para todo tipo de consultas previa cita se atiende en el 98 92 44 962. Bien, en este caso vamos a plantear cómo incurre un efectivo militar o policía en el delito previsto en el artículo 139 del Decreto Legislativo 1094 del Código Penal Militar Policial, que se denomina contra la fidelidad de la función militar policial en la modalidad de adulteración de documento militar o policial o falsificación. Bien, en algunas oportunidades se ha establecido y se ha dicho también que se persigue el principio del nem bis in idem, porque muchas veces en estos casos se trata de un efectivo militar, que también puede pasar en la Policía Nacional, que con la esperanza de presentar lo mejor de su currículum vitae para su ascenso al grado inmediato superior de un oficial, en el grado de oficial, subalterno aún, presenta en su legajo diplomas, certificados y reconocimientos adulterados o que fueron prestados de otra persona, en los cuales se fueron, les cambiaron su nombre, borraron la fecha, la resolución y lo presentan como suyo en su hoja de vida, en su currículum vitae. Eso sucede en toda la administración pública muchas veces y no se detecta sino hasta cuando se hace un control superior. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lógicamente en la vía civil estamos hablando de presuntos autores del delito contra la administración de justicia, contra la función jurisdiccional, falsa declaración, por ejemplo, en un procedimiento administrativo, que es el proceso de ascenso, o el ingreso a la escuela de oficiales o oficiales de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, ¿no? En agravio de la policía o del ejército, de la Armada Peruana o de la FAP, ¿no? Y también podríamos decir si que sacan alguna diploma de alguna universidad, en agravio de esa universidad, si sacan de algún convenio, de alguna autoridad, también en agravio de esa persona jurídica. Y contra la fe pública porque uso de documento público falso, en agravio de la Policía Nacional o del Estado peruano. Y bueno, si hay otras instituciones como corporaciones educativas o colegios profesionales que nunca dieron esos certificados o se los dieron a otros, lógicamente también resultarían agraviados, ¿no? Los hechos imputados a este oficial es bueno de que en su currículum vitae presentó una documentación totalmente falsa, diplomas expedidos por universidades, acciones educativas, en tiro, en preparación en defensa de altos dignatarios, como resoluciones administrativas también que lo han reconocido vía convenios y que le permitiría acceder a una plaza para que, al grado inmediato superior, al que postula en el grado de oficial subalterno. Bien, estas diplomas, resoluciones que presumiblemente serían falsificadas, adulteradas, habrían sido vendidos por otras personas o habrían sido fabricados por terceras personas para este proceso administrativo o concurso de ascenso en el grado de oficial. Pero cuando hablamos del principio de nem bis in idem en su vertiente material o en un aspecto formal, queremos decir de que dicen, pero yo soy policía, soy militar y ya no me pueden juzgar en la vía civil porque ya acá está previsto en el Código Penal Militar el artículo 139, el Decreto Legislativo 1094, que habla contra la fidelidad de la función
militar policial, ¿no? Porque fidelidad, porque los documentos son totalmente falsos, que se presentan en un concurso que es para el grado al ascenso inmediato superior. Y lógicamente en la modalidad de adulteración de documento militar o de falsificación, ¿no? Que es materia de una investigación y posteriormente de una acusación de cómo corroborarse si no hay elementos o causas de justificación o teoría de la prueba, o donde los abogados puedan presentar algunos medios o indicios de elementos de convicción cuya pertinencia, necesidad, utilidad, el fiscal militar o el fiscal civil puedan ayudar o coayudar a esclarecer la verdad de los hechos o a demostrar una causa de justificación, una exención de responsabilidad penal que pueda permitir el archivo o el sobreseimiento del caso. Bien, para este caso existe acusación. Existe acusación en la vía militar policial y existe una acusación en la vía civil por el Ministerio Público. Ahora, se va a decir, pero no se puede sancionar por los mismos hechos a una persona, y en este caso se le está sancionando por el artículo 139 del Código Penal Militar, el decreto legislativo 1094 contra la fidelidad de la función militar, y también se le está acusando por el delito contra la función jurisdiccional, falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado o uso de documento público falso en agravio de la PNP o de la Fuerza Armada o del Ejército o de la Marina o de la FAP. Sin embargo, eso tiene que ser analizado a la luz de dos cosas: de los agraviados, de los documentos que se han expuesto y de la naturaleza y la trascendencia de los elementos de convicción y cómo se plantee tanto en el Ministerio Público referido a la vía militar policial o al aspecto civil. Bien, recordemos de que cuando se atribuye a una persona la imputación de este delito contra la función jurisdiccional o falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado y uso de documento público falso en agravio del Ejército, Policía Nacional o en general las Fuerzas Armadas, para este caso de un oficial de la Fuerza Armada que se presentó para su ascenso documentos falsos que formarían parte de su legajo y que luego han sido efectuadas por un control posterior, es indudable que se encuentra en curso en un delito, ¿no? Ahora que los elementos o causas de justificación, las testimoniales, las pericias que puede ofrecer el abogado puedan decir para llegar a un sobreseimiento, eso todo, pero si se llega a demostrar va a ser materia de una acusación y seguramente de una sentencia. Bien, cuando nosotros analizamos los medios de probanza o elementos de convicción, se llega a establecer que los certificados en materia de cuestionamiento, esta persona los habría obtenido falsamente o los habría falsificado, aunado que esta falsa declaración que la hizo sobre la autenticidad de los documentos, los ha juntado en su currículum vitae o en su legajo personal. Consecuentemente, esto es altamente peligroso porque ya la Fiscalía Militar Policial entraría en fase de investigación preliminar, luego de investigación preparatoria y seguramente en una acusación inmediata, ¿no? Por esta falta de fidelidad en el documentos militares policiales en sede militar policial. Bien, pero separando, de acuerdo al análisis y valoración de los medios probatorios, para materializar el uso de documento público falsificado, se requiere que el agente, en tema civil, del fiscal penal, el mundo civil, para poder entender las personas que nos ven en este canal de YouTube, cuando la gente utilice un documento falso o falsificado, necesariamente tiene que ser un documento público. Y un documento público puede ser un certificado dado por una universidad, una resolución que le dio su comando, o alguna diploma, etcétera, y como si fuera legítimo, y que de su uso pueda resultar algún perjuicio, tal como así lo establece el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal. Si de su uso se establece un perjuicio, ¿cuál sería el perjuicio? Que logra el ascenso, perjudicando a otros que legítimamente pueden obtener el ascenso en grado inmediato superior, pero como el otro presentó en su legajo o en su currículum vitae condecoraciones, felicitaciones o diplomas falsas, lógicamente hay un perjuicio para el Estado y para los copostulantes o promociones que se presentaban al grado inmediato superior. Bien,
Pero en el caso de falsificación para la materialización del delito de falsificación de documento público, previsto en el artículo 427 del Código Penal, se requiere que el agente haga en todo o en parte un documento falso o adultere un verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar este documento y que de su uso pueda resultar un perjuicio. Así lo establece el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. A diferencia de en el Código Militar Policial que habíamos mencionado, es el artículo 139 del Decreto Legislativo 1094 contra la fidelidad y la función militar en la modalidad de alteración de documento militar o falsificación en agravio de las Fuerzas Armadas. Pero cuando nosotros vamos a que se han presentado los hechos como se han descrito y el fiscal habla de este tipo penal en el mundo civil, para el derecho de los civiles, diríamos para que entiendan los que nos ven en el canal de YouTube, estos documentos se atribuyen al oficial del ejército, o de la policía, o de la marina, o de la FAP, que presenta para el ascenso documentos falsos o que son adulterados. Lógicamente se tiene que llegar a una pena, tiene que llegar a una solicitud de una pena en base a que en el mundo de la investigación del fiscal penal, ¿no?, se tiene que establecer y tener en cuenta si de los antecedentes penales que representa el investigado o acusado, los antecedentes judiciales y su grado de instrucción. Lógicamente, si es un oficial ya tiene grado universitario, su entendimiento cultural, y son varios hechos los que se valoran al momento de la acusación fiscal. Pero recordemos que ahora se trabaja dentro del numeral 1 del artículo 46 del Código Penal, si existe una circunstancia agravante, por lo que la pena se excluirá dentro del tercio inferior, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 45A del Código Penal, que para el presente caso los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo se sanciona con una pena privativa no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿ya?, conforme al primer párrafo del artículo 411 del Código Penal, y del delito de uso de documento público falso, sancionado con pena privativa de libertad no menor de 2 y mayor de 10 años y con 30 a 190 días multa, conforme al segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, y tratándose de un concurso ideal de delito, corresponde solicitar que se le imponga una pena concreta, que los fiscales en circunstancias semejantes piden como mínimo 4 años de pena privativa de la libertad y 40, 90 o 120 días de multa, ¿no? Dado que de repente no se cuenta con antecedentes penales, judiciales, el grado de instrucción, y también si no existe una circunstancia agravante, la pena se escribirá dentro del tercio inferior, conforme a lo previsto en el artículo 45A, numeral 2 del Código Penal, y como siendo un documento público falso, se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días de multa, conforme al primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. Por tanto, el fiscal va a solicitar que se le imponga una pena concreta de 4 años de pena privativa de libertad y 40 o 90 días de multa. Lógicamente, la reparación civil se va a fijar en el artículo 92 y 93 del Código Penal, y que el fiscal considera, si como parte de su acusación, una pena pero un pedido de reparación civil de 1.000 o 2.000 soles a este efectivo militar. Es el caso y formula acusación conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo 124. Pero tenemos que tener en cuenta bien claro que eso no limita ni impide que el fiscal militar también hace su investigación, ¿no? Y ahí viene el gran debate en que si se impone una pena por el mundo civil, el fiscal penal, y otro por el fiscal militar, estamos a una investigación que vulnera el principio de no bis in idem en su vertiente material o vertiente formal. Bueno, ese es otro tema de debate, porque muchas veces las salas laborales o penales o incluso supremas y el Tribunal Constitucional hacen una distinción de las conductas que se han desplegado en diferentes agraviados. Entonces, consecuentemente, dicen que la falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública, uso de documento público en agravio de la Policía Nacional o del Ejército o de las Fuerzas Armadas, tiene que ser impuesta una condena
Y si prácticamente ha sido en grave de una universidad, por ejemplo, una universidad como a las peruanas o católica o universidades que son prácticamente que representan a la sociedad con un elevado nivel del conocimiento particulares, lógicamente tiene que ser acusado por falsificación de documento público en agravio de esas universidades. La Inca Garcilaso, por ejemplo, o una asociación de corporación de capacitación que presenta un certificado falso. Y eso está un hecho de conformidad con el artículo 11, 12, 22, 23 y 49 y numeral 2 del 45A y el numeral 1 del artículo 46, 92 y 93 y el artículo 411 y 427 del Código Penal sobre este delito y reparación civil ya mencionados. No está de más decirles que en el mundo militar, reiterarles, también el fiscal tiene una investigación. Para eso tenemos que los abogados ya deducir la excepción de que se encuentra naturaleza de juicio o de improcedencia de acción, y eso es lo que tenemos que analizar los abogados para hacer la defensa del oficial investigado o del miembro de la Policía Nacional investigado, ya que se encuentra de por medio la tipificación en el artículo 139 del Decreto Legislativo 1094, fidelidad de la función militar policial. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial. Toda consulta es previa cita al 98 92 44 962. Visiten la página web www.barbosaabogados.com. Gracias.